Esta mañana se encuentra con nosotros en este programa Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Señora Mañez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hace muy poco tiempo tomaba las riendas de esta consejería, tomando el relevo de Carolina Darias, ahora ministra de Política Territorial y Función Pública, y todo esto en una circunstancia, señora Mañez, que supone también todo un desafío para la economía de las islas, ¿no? Esta crisis del coronavirus. Efectivamente, la consejería en sí ya es un reto, pero en este momento este gobierno está afrontando todos los aspectos que conlleva el coronavirus. En primer lugar, los aspectos sanitarios, y ahí desde luego este gobierno y Canarias y nuestra sanidad y quienes trabajan en ella han sido un ejemplo a la hora de contener, ¿no?, el coronavirus aquí en Canarias. Pero también hay vertientes que tienen que ver con el impacto económico del coronavirus, y en esa línea también trabaja el gobierno a la hora de minimizar el impacto que pueda tener en nuestra tierra. Claro, un efecto que además se observa desde Canarias en coordinación con el Gobierno de España, que a su vez también está pendiente de Europa. Digamos que estamos hablando de un desafío muy complejo al que ahora pues no se sabía bien cómo enfrentar. Hay que trabajar de forma conjunta, ¿no? Es un desafío global porque efectivamente el coronavirus, el impacto que está teniendo trasciende las fronteras, y por eso es muy importante que también desde Europa se tomen medidas, como ha planteado el presidente del Gobierno de España, que permitan flexibilizar y que podamos, por ejemplo, hacer uso del superávit, aquellas comunidades que cumplimos, para tomar medidas que ayuden a nuestro tejido empresarial. Yo de todas formas insisto que hay que tener calma, que hay que ser prudente, que hay que mantener la serenidad en estos momentos. Es verdad que impacto va a tener, pero que habrá que ver en el tiempo ese impacto en función de lo que dure esta situación extraordinaria. El Gobierno está también estudiando medidas a abordar por parte del Gobierno de Canarias, y lo haremos siempre de la mano de agentes sociales y económicos, que es clave que aquí tengamos una unidad de acción, un frente común para afrontar lo que supone para nuestra tierra a nivel económico. Y sobre todo preservar el empleo, que esa es una prioridad de mi consejería, pero también de este gobierno. Bueno, que sería un respiro, sin duda alguna, señora Mañez, poder disponer precisamente de esos fondos depositados en la entidad financiera que supone ese superávit obtenido por la Comunidad Autónoma de Canarias en los últimos años, y sería, como digo, un alivio en estas circunstancias, ¿no? Efectivamente, y así también lo ha planteado el presidente Sánchez. También lo pedimos desde Canarias, que podamos hacer uso de esos recursos que están en los bancos para hacer frente a una situación extraordinaria que estamos viviendo con el coronavirus. Y a partir de ahí, no solamente esa flexibilización, sino otras medidas que permitan acompañar, apoyar al tejido empresarial y sobre todo evitar la destrucción de empleo. Preservar el empleo en este contexto es una prioridad del gobierno. Claro, porque se ha hablado pues de la posibilidad de que muchas empresas ante esta situación reaccionaran de determinadas maneras, siempre dependiendo de cada empresa. Se ha hablado de la posibilidad de que algunas plantearan expedientes de regulación de empleo temporales. En fin, en este escenario anunciaba ayer el presidente Sánchez pues créditos a empresas, aplazar impuestos, digamos, esas primeras medidas de contención, que luego habrá que concretar, entiendo, consejera, pues también aquí con ese diálogo al que apelaba de los agentes sociales. Imagino que esto será continuo, estas reuniones, ¿no? No sé si hay alguna próxima prevista. Continuas, tanto bilaterales de las consejerías afectadas, como el caso de turismo, como también en la parte que me toca, que además tenemos la responsabilidad del diálogo social dentro del gobierno. Y ahí las reuniones, las conversaciones que hemos tenido, hay desde luego sintonía, sensibilidad, compromiso, tanto por la parte empresarial como por la parte sindical, a la hora de la importancia que tiene que esta situación que estamos viviendo tenga el menor impacto posible, y que sobre todo evitemos la destrucción de empleo en Canarias. Yo creo que hay sintonías, tenemos un sector empresarial que es consciente del momento que estamos viviendo, pero también consciente de la importancia que tiene que de esta situación no salgamos, digamos, perjudicados en nuestra tierra. Y ahí aunaremos esfuerzos, empresarios, sindicatos, el gobierno, para fortalecernos en este contexto. Insisto, y hay que mantener calma, porque
un exceso de sobreactuación o puede tener también un impacto negativo. Es decir, el gobierno está monitorizando y está haciendo un seguimiento casi al día del coronavirus, tanto a nivel sanitario como en el ámbito económico del empleo, y dar esa tranquilidad y ese mensaje a trabajadores y a empresarios que el gobierno irá de la mano a la hora de dar respuestas que sean un choque, un freno a esta situación. Bueno, ayer precisamente conocíamos las previsiones que hacía el BBVA y prevé que el efecto del virus sea temporal y que además pronostica la creación de 38.000 empleos hasta final de 2021. Por lo tanto, ahí se ve también algo de optimismo ante esas previsiones que hace el BBVA. Sí, hemos visto cómo cerrábamos 2019, los datos de la EPA daban un dato histórico de ocupación, el dato de febrero también es un dato positivo, hay que ir viendo esa tendencia, cómo va caminando. Con los datos del empleo siempre hay que ser prudentes, ni caer en el exceso de triunfalismo o cuando son malos, pues tampoco el catastrofismo, porque es verdad que tenemos un mercado laboral en el que hay pues meses con distintas tendencias, pero sí que se ve que hay una tendencia en la que se mantiene la creación de empleo, lo vemos en las altas a la seguridad social y en este contexto que nos ha venido ahora no esperado del coronavirus, el objetivo es que se mantenga esa tendencia, preservar el empleo, sobre todo que no se destruya empleo en Canarias. Claro, lo que pasa es que siempre Canarias ha tenido que mostrar esa fortaleza para salir de situaciones como esta, ¿no? En este caso sí que el BBVA habla de que el turismo es un sector muy sensible con esta situación, pero también destaca que Canarias está mucho más preparada que en otras ocasiones para afrontar esta crisis, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos fortalezas en esta tierra y tenemos también oportunidades ahora vinculadas a los retos que tenemos, por ejemplo, en materia de transición ecológica. Siempre hablamos de diversificar la economía, pero es que ahora estamos en el mejor momento para ello. Estamos abordando la estrategia de economía circular, de economía azul, que son ámbitos donde podemos generar economía, generar empleo, tenemos fortalezas importantes, por ejemplo, la actividad portuaria vinculada a la economía azul y con la economía circular es que hay muchísimo que hacer para que esos residuos que generemos generen valor y sigan generando productos, ¿no? Contribuimos al cambio climático, que es una necesidad y una urgencia ya que no puede esperar, pero es que a su vez ese reto del cambio climático en nuestra tierra puede generar economía, generar empleo y empleo de calidad. Y el turismo pues es una gran fortaleza. Hemos visto la actuación del propio hotel H10, ¿no? El primer hotel que se veía en esas circunstancias y han sido un ejemplo también de responsabilidad, de imagen de Canarias hacia el exterior y yo creo que esas son esas fortalezas que nos permiten que ese crecimiento se siga manteniendo en la tierra y aprovechar también esos otros elementos que tenemos para seguir generando crecimiento y empleo de calidad. Claro, esa apuesta por la diversificación que ha sido la base de su estrategia a la hora de ponerse, bueno, siempre ha sido la base de esa consejería de la que ahora está al frente señora Mañez, pero claro, es que el turismo sigue siendo, pese a todo y pese a todos esos esfuerzos, el principal motor económico y ahora les hemos escuchado lanzar a usted varios mensajes de tranquilidad al sector. Hace unas semanas ahora ya el escenario va cambiando un tanto porque ya la crisis, como hemos hablado, es global. A día de hoy imaginamos que también hay mucho diálogo con el sector turístico en particular, ¿no? Que es el que más va a sufrir estas circunstancias, ¿no? Por supuesto, y ahí la consejera de Turismo yo creo que ha sido un ejemplo a la hora de abordar esta cuestión. Se suspende una feria, pero aún así se mantiene la promoción, lanzando mensajes de tranquilidad, positivos y de apoyo permanente al sector turístico. Somos conscientes que es un pilar de nuestra economía, que genera la mayor parte del empleo en nuestra tierra y por lo tanto vamos a trabajar de la mano siempre para fortalecer el sector turístico sin perder la mirada también de otros ámbitos en los que podamos diversificar y generar economía. Pero el turismo es un pilar fundamental que también tiene mucho que decir en estos aspectos de la economía azul, de la economía circular, también forman parte de esa diversificación y somos conscientes de los datos que tenemos en estos momentos en el ámbito turístico, pero, insisto, yo quiero transmitir ese mensaje de tranquilidad. Los agentes sociales y económicos saben que cuentan con este gobierno, que vamos a tomar aquellas medidas
que sean necesarias, como decía también el presidente Sánchez, actuaremos con sensatez, con firmeza y también tomando las medidas que tengamos que tomar atendiendo a las circunstancias. Aquí no podemos tampoco generar alarma porque al final nos convertimos en parte del problema. Hay que hacerlo con sensatez, con firmeza, con tranquilidad y estamos haciendo esa monitorización de los datos económicos del coronavirus, estamos hablando con agentes económicos y agentes sociales y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Hacer un frente común, que sepan que cuentan con el apoyo del Gobierno y que se tomarán las medidas que sean necesarias para mantener el empleo y para defender y proteger a nuestro tejido empresarial que es clave para Canarias. Bueno, pues veremos cómo evoluciona esta situación. Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Gracias, buenos días. Gracias, hasta una próxima ocasión. días. Buenos días.